Hola, amantes de los idiomas. Un anuncio rápido en inglés. Hello, language lovers. This video is in Spanish. Don't forget to activate the subtitles if you don't understand. Y ahora, comenzamos. ¿Por qué decidí ser políglota? Esta es quizá una de las preguntas más importantes que puedo responder con respecto a este estilo de vida, ya que en sí engloba muchas preguntas y respuestas derivadas. Ya iremos analizando cada una de ellas en este video o en otro según sea necesario. Empezaré entonces por definir un poco cuál fue mi contexto anterior. Como saben, mi lengua materna es el español, así que por lo general no la cuento como una lengua aprendida, sino como una lengua que está por default. Aunque claro, el hecho de ser nativo hablante no exenta de tener que aprender también la propia lengua desde un punto de vista un tanto más profundo y entender sus reglas. Desde que era pequeño, más o menos desde que tenía 6 años, empecé a estudiar inglés porque ya desde entonces se consideraba como un idioma muy importante que, tarde o temprano, tendríamos que aprender en esta vida y que, conforme fue avanzando el tiempo, se volvió cada vez más importante y transversal en casi cualquier cosa que uno quisiera estudiar, casi a cualquier nivel. Generalmente, me imagino el inglés como las matemáticas, algo que necesitas en esta vida siempre y que es muy útil. No obstante, el inglés fue una lengua relativamente difícil para mí cuando la aprendí, y siempre estuve maravillado de la gente que lo podía hablar muy bien. Me llevó cerca de 15 años aprenderlo, alrededor de 10 si juntamos todos los cursos uno tras otro. También tenía una gran admiración por la gente que no solo sabía muy bien inglés, sino también una segunda lengua, o más bien una tercera si tomamos en cuenta su lengua materna. Obviamente, entre más lenguas, muchísima más admiración y asombro. Fue hasta que tuve 20 años de edad que decidí estudiar una lengua diferente a estas dos. Como lo habrán visto en el video de por qué estudié francés, esa fue la lengua que escogí y, en un inicio, simplemente tenía curiosidad de saber qué significaba aprender una lengua diferente a las dos que ya conocía. Fue hasta que, alrededor de 2 años de estudio del francés, que me di cuenta que tenía ya un nivel, si bien no avanzado, sí suficiente como para entablar una conversación sencilla y sus respectivos niveles en cuanto a escritura y lectura. Me di cuenta en ese momento de que estaba justo en una situación similar a la que yo admiraba cuando era más pequeño y, de hecho, yo no me creía capaz de aprender un idioma a esa edad después de todo el tiempo que me llevó a estudiar inglés y toda la dificultad que implicó. Poco a poco empecé a encontrar ofertas de cursos de otros idiomas, entre ellos esperanto, portugués, lengua de señas mexicana, y el por qué estudié cada una de ellas lo explicaré en su momento en un video dedicado a cada una. Descubrí que la motivación se repetía una y otra vez en cada lengua que aprendía. Cada vez que avanzaba y podía lograr entablar una conversación sencilla o un entendimiento sencillo de una lengua nueva, y eso me motivaba a seguir adelante con la misma lengua aprendida y con una nueva a la vez. Pasaron muchos años desde que empecé este reto hasta que me fui a vivir a Francia durante unos meses y ahí descubrí que podía practicar muchas de estas lenguas. Para entonces también ya había aprendido un poco de alemán y descubrí que era importante también aprender italiano si quería estar viajando por Europa. A mi regreso a México me di cuenta de que tenía que incrementar el nivel en todas las lenguas que ya tenía y, de ser posible, seguir aprendiendo cada vez más. Tenía mis favoritas, pero también quería meter lenguas que pudieran pertenecer a otras categorías. Tenía la idea de incorporar lenguas con una escritura diferente al alfabeto latino, así como lenguas relacionadas con las indoeuropeas, entre ellas por lo menos una de Asia y una de América. Y así fui haciéndome de una especie de colección de lenguas. Considero que saber muchas lenguas es un muy buen ejercicio mental, pero también un ejercicio de sensibilidad cultural. El mundo se abre bastante y uno puede ver diferentes realidades a través de sus lenguas, desde el hecho de que ciertas reglas gramaticales y vocabulario replantean cómo ver la realidad, así como el hecho de que haya información que luego no está disponible en inglés, como comúnmente lo es, o en una traducción a la lengua materna. El saber muchas lenguas también me mantiene entretenido y puedo disfrutar de ellas en muchos sentidos, ya sea socializando, leyendo, a través de las películas o de la música, y descubrir las peculiaridades de cada cultura que está detrás de cada lengua. Uno también descubre muchas cuestiones gramaticales y vocabulario entre más lenguas aprende y, entre ellas, también está el hecho de que consideramos muchas veces nuestra lengua materna o nuestra lengua de trabajo, que puede ser otra la materna, y la podemos como lo máximo cuando en realidad algunas cuestiones que consideramos únicas de nuestra lengua pueden estar también presentes en otras que quizás no tienen ese prestigio.
Muchos pensarán que es cierta lengua la que creó cierta palabra, cuando en realidad pudo haber sido otra lengua, o pudo haber sido una lengua ancestral común a ellas, pero que, como con los genes, con los seres vivos, dejó rastros gramaticales y de vocabulario que quedaron vigentes en lenguas que perdieron comunicación entre ellas y solo uno lo descubre hasta que las aprende y les presta atención. Hay muchas más cosas que he descubierto y lo voy a compartir con ustedes poco a poco. Otra cuestión que quisiera mencionar de ese estilo de vida es que es eso, un estilo de vida. No es necesario que ustedes tengan que aprender muchas lenguas porque, finalmente, como les dije, la motivación juega un papel muy importante, pero también el tiempo y el acceso a recursos tanto materiales como humanos. Y eso es algo que puede jugar con nosotros a nuestro favor o en contra. Así como hay mucha gente a la que le gusta la música y sabe tocar muchos instrumentos, o gente deportista que puede practicar varios deportes, no todos estamos dispuestos a dedicar nuestro estilo de vida o nuestro tiempo a todo lo que se pueda. Pero sí me gustaría compartirles cómo se vive y, en caso de que se animaran, pudieran encontrar aquí una guía para incorporarse a este mundo. Y para aquellos que ya están incorporados, tener otro punto de referencia. Les agradezco llegar hasta aquí y espero que hayan encontrado interesante esta historia. No olviden darle like a este video, compartirlo, dejarme sus comentarios y suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos en el siguiente video con otro video.